Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En su autobiografía, Bertrand Russell contaba lo ocurrido cuando fue encarcelado por su oposición a la Primera Guerra Mundial como pacifista que era. Relató que el guardián que lo recibió lo tuvo que interrogar sobre sus datos personales. Dice Russell: me preguntó sobre mi religión y respondí agnóstico. Me preguntó cómo se escribía y comentó con un suspiro: bueno, hay muchas religiones, pero supongo que todas adoran al mismo Dios. Este comentario me mantuvo de buen humor durante aproximadamente una semana. El guardián de esa prisión británica no podía imaginarse quizás que hubiera una persona que simplemente no creía en Dios, en algún Dios, en cualquier Dios. En la historia de las persecuciones religiosas falta todo el capítulo de la persecución a los ateos, persecución que por cierto sigue hasta hoy de muchas maneras y ya llegaremos a ello. Lo relevante es que incluso cuando personas de distintas religiones o incluso representantes, jerarcas o cabezas de distintas religiones más o menos han podido convivir en eso que se llama ecumenismo, una de las cosas que los une es su rechazo a los que no tenemos creencias religiosas, teístas o sobrenaturales. Es decir, caben todos menos nosotros. En la antigua Grecia, que muchos usan como modelo político y social, especialmente cuando no conocen la historia de la antigua Grecia, sino más bien conocen su blanqueamiento conveniente, se consiguió cierta tolerancia religiosa. En la Grecia clásica podían vivir en relativa paz con los griegos, los llamados metecos, extranjeros que tenían permiso de residencia. No eran ciudadanos y con gran frecuencia no compartían la religión griega, así que no participaban en los rituales religiosos que eran tan importantes en la vida de las sociedades griegas. Pero aún así se les permitía establecer sus propios cultos e incluso llegaron a introducir divinidades extranjeras en Atenas, divinidades que hoy nos parecen el epítome de lo griego, como Cibeles o Afrodita, que tenían origen egipcio. Paréntesis importante. Los historiadores han llegado a calcular que una tercera parte de los habitantes de Ática, sobre todo Atenas, en el año 431 antes de la era común, eran metecos. Imagínese usted cómo se pondrían los fanáticos de su pueblo si en lugar de que Europa tuviera una población de 7% de inmigrantes de países fuera de la Unión Europea, fueran el 33%. En la época helenística, después de la Grecia clásica, hubo todo un esfuerzo por identificar a los dioses griegos con los egipcios, sobre todo. Así, Amón acabó considerado una especie de versión de Zeus. Osiris era un cover de Dionisio a veces, y a veces era un cover de Hades. Isis era Demeter, la diosa de la maternidad, y Ra, dios del sol, era inevitablemente Apolo, pero en versión africana. ¿Y los ateos? Había pocos, y más bien eran personas que reflexionaban sobre la posible inexistencia de los dioses o el absurdo de cómo se proponían algunos dioses, pero a la hora de los rituales y el culto estaban en primera fila muy seriecitos. Por ejemplo, se atribuye a Epicuro lo que se conoce como el problema evidencial del mal, básicamente, que no es lógico creer en un Dios omnipotente, omnibenevolente y omnisciente cuando vemos que existe el mal. O Dios no puede prevenirlo y entonces no es omnipotente, o no quiere prevenirlo y entonces no es omnibenevolente, y si puede y quiere pero no se entera de que existe el mal, pues no es omnisciente. Pero esto para Epicuro era simplemente una forma de señalar que los dioses no pueden intervenir en los asuntos humanos, una forma de religión conocida como deísmo. Dioses que andan por allí quizás crearon el universo, pero de ahí en fuera se desentendieron de todo. Pero los dioses allí están, creía Epicuro, y hay que adorarlos y quemarles sacrificios, y Epicuro por supuesto que lo hacía, no fueran a pensar que era ateo. Hay varios pensadores griegos que hicieron la crítica a los dioses, o eso nos dicen en los casos en que no han sobrevivido sus escritos, sino solamente lo que algunos dicen, que otros dicen, que dicen algunos, que dicen haberlos conocido. Pero en realidad en Grecia se llamaba ateo a cualquiera que no creyera en los dioses del Estado. Cualquier crítica a la religión y sus instituciones era llamada ateísmo, algo que hoy llamaríamos más bien herejía o impiedad. Así, llegamos al señor ese que se hizo famoso diciendo que no saber nada era algo buenísimo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, Sócrates de Atenas, el antidemócrata del que nunca te dicen que era antidemócrata. Se le acusó de ateísmo, pero no porque no creyera en los dioses. Él participaba en el culto y oraba al sol naciente en las mañanas, además de estar absolutamente convencidos de que el oráculo de Delfos realmente transmitía las palabras de Apolo.
Más bien se le acusó por motivos políticos. Esto sigue pasando hoy tanto con ateos reales como con los imaginarios. Quizás en algo ayudó a su acusación que en la comedia Las nubes, escrita y representada 24 años atrás por Aristófanes, presentara a Sócrates enseñando a sus alumnos que las deidades tradicionales griegas no existían. Pero era teatro, era una comedia. De todos modos, en el 399, Sócrates fue acusado de introducir nuevos dioses a la ciudad, como si no lo hubieran hecho los metecos durante siglos, y lo condenaron a muerte. Cuando nos cuentan que los primeros cristianos eran perseguidos por creer en Jesucristo y su mensaje y morían por su fe, nos cuentan solamente una parte de la historia. Claro que hubo una persecución creciente por parte tanto de paganos romanos como de judíos, pero no era solamente por sus creencias, era también por motivos políticos, porque se les veía como peligrosos enemigos del status quo y sobre todo por aquello en lo que no creían. ¿Qué quiere decir esto? Que se rehusaban a adorar a los dioses tradicionales, y si no los adoraban, pues seguramente no creían en ningún dios. Si los dioses de verdad son estos y no crees en ellos, eres ateo. Los cristianos no hacían estatuas, no quemaban corderos, gallinas o tortugas para que los dioses se alimentaran, cosa que sí hacían los paganos y los judíos, e incluso se burlaban o criticaban la creencia en el panteón de dioses paganos. Explicar todo esto al populacho en las provincias romanas era problemático. Francamente, los romanos no tenían tiempo de explicar la gramática latina con el primoroso cuidado con el que el centurión se le explica a Brian en la clásica película de Monty Python, señalándole cómo romanos váyanse a casa no se escribe Romane Seunt Domus, sino Romani ite domum. Así que el poder romano decía al pueblo que los cristianos eran ateos, lo cual se demostraba porque no participaban en los rituales públicos de adoración a los dioses paganos y entonces la gente automáticamente los odiaba. La adoración pública a los dioses, después de todo, era tan importante en la vida social de los romanos que rechazarla podía hacer que uno fuera llevado ante los jueces con penas que iban desde la confiscación de sus bienes hasta la ejecución. Y eso cuando el imperio en sí no optaba por la persecución masiva sin jueces ni nada. El truco era tan bueno que posteriormente los cristianos lo usarían con eficacia contra ateos reales e imaginarios. Y lo siguen usando. Queda en el aire una pregunta. ¿Los romanos no perseguían entonces a los judíos? Y la respuesta es sí, porque lo que los romanos veían como ateísmo de los judíos era su negativa a adorar al emperador romano como si fuera uno de los dioses. Y además tenían la tendencia a quererse sacudir el yugo romano en Judea. Otro paréntesis, en el año 135 de la Era Común, Adriano reprimió brutalmente una revuelta judía y decidió fusionar Judea y Siria, dándole el nombre por primera vez en la historia de Siria-Palestina. Pero fuera de Judea en general, los judíos eran protegidos con la llamada religio lícita, principalmente porque no eran un peligro, ya que no buscaban obtener adeptos. Su religión era una clara religión nacional como tantas otras, vinculada a sus tradiciones, su tierra, su cultura y su etnia. Los cristianos, en cambio, predicaban la buena nueva porque así se los dijo Cristo y trataban de convencer y convencían a los paganos de cambiarse de barco. Eso era lo más molesto para las autoridades romanas. Era ateísmo y ateísmo subversivo. Así siguió hasta Constantino. Ya institucionalizado el cristianismo, entonces serían acusados de ateos y ejecutados, como contamos en parte en nuestra breve historia del ateísmo, algunos críticos de la Iglesia o del dogma religioso cristiano, incluidas diversas herejías. El impresor, traductor y pensador Étienne Dolet, uno de los primeros defensores a muerte de la libertad de expresión y de imprenta, fue un racionalista y hereje condenado a muerte en 1546 como ateo, blasfemo y sedicioso, no solo por sus ideas, sino por los libros que publicaba, de modo que fue quemado con todo y sus libros en la Place Maubert de París. La Place Maubert, por cierto, estaba reservada a las piras de los impresores. Solo en 1546 otros 4 dueños de imprentas como Dolet fueron ahorcados y quemados allí, junto con sus libros. Al finalizar el siglo XVI,
la corona británica vivía con un enorme temor de la llamada Escuela del Ateísmo, un grupo de poetas, científicos y pensadores cercanos a Sir Walter Raleigh, y que había sido denunciado enérgicamente en primer lugar por el jesuita Robert Parsons en 1592. No hay nada que indique que fuera cierto nada de la acusación, ni que se metían en la ciencia, la filosofía y la religión, y menos que fueron ateos. Pero el problema que les representaba esta acusación era grave. Cuando Enrique VIII se separó del catolicismo y formó la Iglesia anglicana, se puso a sí mismo como cabeza de la nueva religión, puesto que han mantenido todos los reyes de Inglaterra hasta hoy. Los ateos eran entonces, por definición, enemigos de la Iglesia, enemigos de la cabeza de la Iglesia, o sea, del monarca, y por lo tanto, traidores. El mito de la escuela de ateísmo, hoy llamada Escuela de la Noche y mitificada enormemente, tuvo sin embargo una víctima. En 1593 aparecieron por Londres unos panfletos que se atribuyeron al dramaturgo Thomas Kidd, quien fue arrestado, su casa revisada y torturado. Y entonces dijo que los panfletos se los había dado otro dramaturgo y miembro de la escuela de ateísmo, Christopher Marlowe, al que describió como blasfemo, traidor y ateo. No sabemos si esto lo hizo porque así era o para evitarse más torturas. Como quiera que fuera, Marlowe se presentó para defenderse y se le pidió que se presentara diariamente a dar cuenta de su paradero en lo que se procedía al juicio. 10 días después, mientras preparaba su defensa contra la acusación de ateísmo, Marlowe fue asesinado. En 1619, el médico y libre pensador Giulio Cesare Vanini fue igualmente acusado de ateo, aunque al parecer era más un creyente en el panteísmo y había incluso publicado en 1615 un libro contra el ateísmo, Amphitheatrum Aeternae Providentiae Divinum Magicum, que de nada le valió. Fue condenado a que le cortaran la lengua, lo ahorcaran y su cuerpo fuera quemado en Toulouse en 1619. En 1689, el ex seminarista jesuita Kazimierz Wyszyński fue denunciado como ateo por el nuncio Jan Kazimierz Broszka, quien le debía a Wyszyński un dinero que no tenía planes de pagarle. ¿Qué prueba tenía? El antiguo estudiante de sacerdocio, Wyszyński, había escrito en los márgenes del libro Theologia Naturalis de Henry Alsted las palabras Ergo non est Deus. Por tanto, Dios no existe. El propio Broszka después robó también una copia de un ensayo a medio terminar de Wyszyński, De non existentia Dei, sobre la no existencia de Dios, que bien podría ser el primer libro claramente ateo de la historia. Pero el propio Wyszyński lo negó, a saber si honradamente o por miedo a las consecuencias. Declaró en el juicio que el libro terminado estaba concebido como un debate entre un ateo y un católico, que este último por supuesto que iba a ganar, pero todavía no había escrito la parte del católico. El tribunal no quedó muy convencido y el 30 de marzo de 1689, en la plaza del mercado del centro histórico de Varsovia, a Wyszyński se le arrancó la lengua con un hierro candente, se le cortó la cabeza y su cuerpo fue incinerado. En 1766, François-Jean de La Barre fue ejecutado a los 19 años de edad, decapitándolo luego de torturarlo, y su cuerpo fue quemado con una copia del diccionario filosófico de Voltaire clavado en el pecho por acusaciones de ateísmo y blasfemia. Fue la última persona ejecutada en Francia por delitos contra la religión. Como comentamos también en nuestro vídeo de la historia del ateísmo, lo que hoy entendemos por ateísmo, la no creencia en dioses, saca la cara apenas en 1770 con la publicación del libro El Sistema de la Naturaleza, Système de la Nature, del barón d'Holbach, bajo el seudónimo de M. Mirabeau. Hay que hacer aquí otro paréntesis. Agnóstico no es el que cree que igual Dios existe o no, y no sé, no tengo idea. 50-50. No. Uno puede ser agnóstico, digamos, del ratoncito Pérez, porque podría haber una situación mágica donde un ratón adquiera conciencia y deseos de adquirir piezas dentales, y es muy difícil demostrar que no existe, al mismo tiempo que es muy difícil creer que existe. Así, igual no se puede demostrar que no existe algún dios raro por allí redefinido a gusto de algún teólogo necio, por más que haya argumentos y pruebas sólidas sobre la inexistencia de muchos dioses, sin que uno crea en dioses, de modo que es al mismo tiempo agnóstico y ateo. Esto no les gusta a los creyentes, por cierto, y niegan que sea posible.
La Inquisición española, al perseguir a todo tipo de herejes, blasfemos y enemigos de Dios, porque tú sabes, Dios es una pobrecita víctima que no puede defenderse por sí misma, así que necesita inquisidores, torturadores y verdugos para que saquen la cara por él. Vamos, que no es un Dios todopoderoso ni nada así, o por lo menos ese es el mensaje de cosas como la Inquisición o la Guardia Islámica. Decía yo, al perseguir a todo tipo de herejes, blasfemos y enemigos de Dios, la Inquisición española incluía entre ellos, por supuesto, a los ateos. Y con ellos la Iglesia condenaba los libros que consideraba más o menos ateos y que iba anotando en su Index Librorum Prohibitorum, que fue publicado desde 1560 hasta 1966, sí, ya en plena era de la exploración espacial y la genética, imagínese usted. Y allí se incluyeron libros esperables como los de Giordano Bruno, quemado en 1600 por hereje y blasfemo, pero con omisiones inexplicables, como las obras de Karl Marx, que nunca parecen haber molestado al Vaticano y ni una de ellas entró en el índice de libros prohibidos. Las leyes antiblasfemia del Reino Unido, por su parte, impidieron durante años que el activista ateo Charles Bradlaugh tomara posesión de su escaño como miembro del Parlamento, habiendo sido electo en 1880. El motivo, negarse a jurar el cargo en el nombre de Dios y con la fe verdadera de un cristiano. Reelecto en 2 ocasiones, finalmente se le permitió hacer un juramento no religioso en 1888. Generalmente en todas las naciones ha habido una religión oficial, la que profesan el monarca y su corte, uncidos al poder de la iglesia y de los ricos. A veces toleraban otras religiones, pero muy pocas veces toleraban a los ateos. Y aunque en 1776 los Estados Unidos se proclamaron como el primer país con separación de la Iglesia y el Estado, de acuerdo con el pensamiento ilustrado, y muchos otros países le han seguido, y uno piensa, ¿qué dirían los fundadores de ese país? Gente como Thomas Jefferson, que en 1802 acuñó la frase muro de separación entre la Iglesia y el Estado, si vieran hoy al nacionalismo cristiano fundamentalista apoderándose de las instituciones estadounidenses. Pese a eso, decía yo que me voy con otras ideas. Aproximadamente una quinta parte de todas las naciones del planeta tienen una religión oficial del Estado, y no solo como se podría imaginar los países islámicos, sino otros que tienen atavismos legales católicos o cristianos, aunque en la práctica sean más o menos tolerantes. Eso sí, los menos tolerantes son los islámicos. El ateísmo puede castigarse por ley con la pena de muerte hoy en Irán, Pakistán, Afganistán, Malasia, Mauritania, Nigeria, Qatar, Somalia, Sudán, Maldivas y Arabia Saudita, donde además promover el ateísmo puede considerarse legalmente como terrorismo. En otros países sigue habiendo leyes contra la blasfemia que se usan para encarcelar a los ateos o al menos multarlos, así sea ocasionalmente, como ocurre en Egipto, Indonesia y Malasia, pero también en Polonia, Alemania, Grecia e Italia. España mantiene en sus leyes, en su Código Penal, 4 artículos que penalizan como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, leyes cuya revisión ha solicitado en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar que no se usen como armas contra la crítica, la sátira y la libre expresión. Pregúntese usted si alguna vez los extremistas católicos en España han acusado a sus críticos de ofender sus sentimientos religiosos. Y la respuesta es sí. Yo me pregunto si yo podría llevar a juicio a algunos religiosos, políticos y escritorzuelos como, no sé, por poner un ejemplo, Juan Manuel de Prada, que dicen barbaridades que ofenden mis sentimientos religiosos. Además, países como Indonesia y Jordania exigen que las tarjetas de identificación ciudadana incluyan una religión aprobada, por lo que no se puede tener la calidad oficial de ateo. Lo mismo ocurría en Egipto hasta que en 2009 se permitió que se ponga un guión en el lugar donde va la religión de la identificación oficial para que quienes no sean musulmanes, cristianos o judíos puedan tener una identificación oficial sin identificarse con una religión en la que no creen. Y muchos países que protegen a todas las religiones se olvidan de proteger a la ausencia de religión como una postura respetable ante las supersticiones religiosas. En 1988, el líder supremo iraní Ruhollah Khomeini ordenó el asesinato de miles de presos políticos, entre 10.000 y 30.000, nadie tiene claro cuántos fueron, incluyendo a muchos iraníes cuyo único delito había sido proclamarse ateos. Lo mismo pasó en las masacres de Indonesia de 1965-66, donde se asesinó a miles de comunistas, supuestos o reales,
incluyendo ateos que se pensaba eran comunistas porque solo los comunistas podían ser ateos. Algo que hay que dejar claro, no es verdad. Ni todos los comunistas, ni todos los izquierdistas son ateos, ni todos los ateos son comunistas, y ni siquiera de izquierda. Pero eso no lo tienen en cuenta las masas enfurecidas cuando son lanzadas como hordas asesinas por líderes políticos que saben cómo manipular el sentimiento religioso y el miedo al diferente. Pasó en la Alemania nazi, cuando en 1933 Hitler declaró que había erradicado al movimiento ateo. Pasó en la represión franquista de 1939 a 1975. Pasa hoy cuando en Bangladesh pensadores laicos, escépticos y ateos son asesinados no por el Estado, sino por ciudadanos enfurecidos e indignados. Todavía en 2017, un estudiante universitario pakistaní, Mashal Khan, fue linchado por sus compañeros de clase de la Universidad Abdul Wali Khan por haber escrito presuntamente pensamientos vagamente agnósticos en las redes sociales, acusación que resultó falsa. En la vida real, en lo cotidiano, en países donde conviven mayorías religiosas aplastantes con una situación generalizada de pobreza e ignorancia, lo mejor que puede hacer un ateo es callar y no hacerse notar. La Unión Internacional Humanista y Ética señala que en la enorme mayoría de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, en el mejor de los casos se discrimina a los ciudadanos que no tienen creencia en un Dios y en el peor se les puede encarcelar por delitos a los que llaman blasfemia. Un estudio de 2011 demostró, entre otras cosas, que los ateos tenían menos posibilidades de empleo que los religiosos. Otro estudio de 2009 demostró que el grupo demográfico más odiado en Brasil eran los ateos. En muchos países es imposible que uno gane unas elecciones y se proclama ateo, como ocurre en los Estados Unidos, donde ningún político antes de Pete Stark, diputado por California desde 1973, revelara ser ateo. Y él apenas lo hizo en 2007, después de llevar más de 30 años como diputado. Hoy en día, en el Congreso estadounidense, solo hay un diputado declaradamente no teísta, Jared Hoffman, quien fue electo en 2012 por primera vez. Y está también el estigma social. Como ejemplo solamente, con enorme frecuencia desde que empecé este canal en 2009, hablando precisamente de ateísmo, me suelen escribir personas diciéndome que no se atreven a revelar su falta de creencias a sus familiares o contándome cómo han sufrido el rechazo por hacerlo. El ateo todavía vive con miedo. Y allí lo importante es señalar que hay al menos 20 países en este planeta donde los no creyentes son mayoría y que un 10% de la población mundial se declara atea abiertamente hoy en día. Hasta un 25%, es decir, un 15% más, se declara no creyente en alguna otra forma. 25% de los seres humanos se declaran no creyentes. La tercera visión religiosa más difundida en el planeta. Y seguramente somos más porque, como hemos dicho, muchos siguen hallando más conveniente callar respecto de este tema para conservar su trabajo, su familia, su pareja, su respetabilidad social, la sonrisa de sus vecinos. Quizás es que los ateos se presentan una serie de preguntas que muchos religiosos no quieren hacerse porque en el fondo saben que sus creencias son endebles y poco razonables, pero las necesitan como muleta espiritual para enfrentar un mundo hostil y temible. Quizás es que para las instancias de poder, el ateísmo es un espacio que no se puede controlar con la eficacia demostrada con la que la religión ha sido forma de control para las sociedades a lo largo de toda la historia. Quizás es simplemente el miedo al distinto, el miedo al que está fuera de las normas de la tribu, el miedo al que parece demasiado libre, demasiado despreocupado por cosas que otros ven como trascendentes. ¿Se enojará Dios porque no fui a misa el domingo? ¿Se enojará Dios porque en el Sabbat usé un ascensor eléctrico? O quizás estoy especulando demasiado. Lo cierto es que en el mundo las religiones, las sociedades y los creyentes tienen que afrontar el hecho de que conforme aumenta nuestro conocimiento del universo, conforme tenemos menos miedo al hambre, a la enfermedad, al abandono, a la indigencia, al dolor, más van desapareciendo las creencias en dioses y otros espacios de la trascendencia sobrenatural. Entender es el primer paso para aceptar al distinto. Ese distinto que puede ser nosotros en cualquier momento
si decidimos abandonar nuestra religión. Y para entenderlo, los creyentes en las diversas religiones podrían reflexionar en por qué no creen en los otros miles de dioses que han surgido en la historia humana. Zeus, Osiris, Ishtar, Huacantanca, Vishnu, Ahura Mazda, Amaterasu, Odín, Atenea, Aningán. Al respecto dijo Stephen Roberts: cuando entiendas por qué rechazas a todos los demás dioses posibles, entenderás por qué yo rechazo al tuyo. Y a partir de esa comprensión, quizás sea más fácil entender que ser ateo es bueno y que perseguir al ateo, discriminarlo, rechazarlo, asesinarlo o quitarle oportunidades no es tan bueno. ¿No cree usted?